por su interés. El objetivo de este webinar es mantener capacitada y actualizada a nuestra comunidad para hacerla más fuerte, unida y capaz de ofrecer un servicio de calidad y generar confianza y satisfacción en el cliente. ¿A quién está dirigido? Está dirigido a todo aquel que quiera aprender sobre base de datos relacional. Entrando en tema, vamos a definir qué es SQL. SQL son siglas en inglés que significan lenguaje de consulta estructurado. Este lenguaje fue desarrollado en la década de 1970 por IBM, basado en el modelo de datos relacional. Y SQL se diseñó para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de base de datos. Este pasó a ser un estándar del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares ANSI en 1986 y de la Organización Internacional de Normalización ISO en 1987. Desde entonces, el estándar ha sido revisado para incluir nuevas características. SQL se puede usar con diferentes motores de base de datos, como Microsoft SQL Server, que es el motor de base de datos con el cual vamos a trabajar, Oracle, Postgre, MySQL, entre otros. Aunque cada uno de estos puede tener sus propias extensiones o variaciones del lenguaje. Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional desarrollado por Microsoft, cuyo lanzamiento inicial fue el 24 de abril de 1989. SQL Server ofrece varias ventajas para su uso, tales como permite almacenar y administrar datos de forma estructurada y eficiente usando tablas, filas y columnas, ofrece una interfaz visual que permite crear y modificar bases de datos y sus objetos como tablas, vistas, procedimientos y funciones. Garantiza la seguridad y el control de acceso de datos mediante inicio de sesión, usuarios y roles. SQL es un lenguaje robusto, flexible, potente y seguro que protege los datos de acceso no autorizados o fraudulentos. Está desarrollado, está programado en C y en C++, y su última versión estable es en el 2022, cuya publicación fue el 16 de noviembre del 2022. Vamos a ver qué es una sintaxis. Una sintaxis es un conjunto de reglas, es decir, la forma que se combinan correctamente las palabras con elementos de un idioma. Una sintaxis en SQL se basa en la sintaxis del idioma inglés, que consta de palabras claves, operadores, expresiones, cláusulas y sentencias que siguen ciertas reglas. Ahora vamos a ver los ejemplos de la sintaxis. La cláusula use. En SQL se utiliza para seleccionar una base de datos como base de datos actual para las operaciones. Es decir, veamos el siguiente ejemplo. Utilizamos la palabra use. Contact19 sería el nombre de la base de datos que vamos a utilizar. Cláusula select y from. Estas dependen una de la otra. Se utiliza para determinar qué columnas de datos se quieren mostrar. En el ejemplo vemos que tenemos la cláusula select que nos indica seleccióname un conjunto de campos que yo necesito y la cláusula from que indica qué tabla voy a utilizar. Ejemplo, seleccióname la fecha, número de documento, monto de impuestos, retención, base imponible y descripción de la tabla cuentas por pagar. Siguiente. Cláusula where. La cláusula where se utiliza para filtrar los registros que cumplen una o más condiciones. Dentro de ella se pueden utilizar varios operadores lógicos para combinar o modificar las condiciones. Ejemplo, el operador lógico AND se usa para combinar dos o más condiciones y devuelve verdadero si se cumple ambas condiciones. Por ejemplo, selecciono el conjunto de campos que necesito de la tabla cuentas por pagar, donde el monto es mayor a 0 y el monto es menor a 1000. Operador lógico OR. Este se usa para combinar dos o más condiciones, y devuelve verdadero si al menos una de estas condiciones se cumple.
A diferencia del AND, se cumplen las dos condiciones para devolver la consulta. Ejemplo, selecciono los campos que necesito de la tabla cuentas por pagar, donde el monto es mayor a 100 o el monto es diferente de 0. Más adelante estaremos viendo la práctica de los siguientes ejemplos. Cláusula IN, operador lógico IN, se usa para especificar múltiples valores para una columna y devuelve verdadero si el valor está dentro de la lista. Por ejemplo, seleccióname el conjunto de campos que necesito de la tabla cuentas por pagar, donde en la descripción esté las siguientes palabras: hacer vinca, Alirio Pimentel o Sermalite. Es decir, me devuelve únicamente si está dentro de esta lista. Operador lógico between. El operador lógico between se usa para buscar un valor dentro de un rango específico. Devuelve verdadero si el valor está dentro del límite inferior y el límite superior, ambos incluidos. Por ejemplo, selecciono los campos que necesito de la tabla cuentas por pagar, donde la fecha se encuentra en el siguiente rango: 1 de enero del 2021 y 31 de diciembre del 2022. Es decir, deben estar dentro, el resultado debe estar dentro del rango que coloquemos. Operador lógico like se usa para buscar un patrón en una cadena de texto. Devuelve verdadero si coincide con el patrón. Por ejemplo, selecciono el conjunto de campos que necesito de la tabla cuentas por pagar, donde el documento se encuentre la siguiente palabra: pago. En este caso, utilizamos un comodín que puede estar tanto en la derecha como en la izquierda, al final del texto o al comienzo del texto. Por ejemplo, dentro de la contabilidad, cuando vamos a realizar una búsqueda, utilizamos palabras clave y tenemos también un comodín que es el asterisco. En este caso, nuestra palabra clave sería pago y nuestro comodín sería el símbolo del porcentaje. Operador lógico group by, order by y having. Para el operador lógico group by, este operador agrupa una o más columnas. Ejemplo, en este caso tenemos en la consulta, devolvemos el código del proveedor, el tipo de cuenta por pagar y la sumatoria del monto. Queremos que nos devuelvan la consulta agrupado por el código proveedor, que el resultado me lo devuelva agrupado por el código de proveedor y el tipo de cuentas por pagar. Y esté ordenado por el código de proveedor. Acá solamente coloqué order by código proveedor, pero se puede ordenar de manera ascendente o descendente, según lo necesitemos. Cláusula have. Este se utiliza para filtrar los grupos. Si observamos la consulta anterior, es prácticamente la misma consulta, a diferencia que tenemos al final la cláusula, el operador lógico have. ¿Qué hace esto? Filtrar la consulta anterior donde la sumatoria sea mayor a 1000. Es decir, es la misma consulta, pero en este caso tengo un filtro adicional. Vamos a la práctica. Anabel va a dejar compartir la pantalla y voy a compartir yo. Por favor, Anabel. Gracias. A tu orden, Ale. Ya yo tengo por acá unos ejemplos realizados.
¿Okay? Comencemos con la cláusula use. ¿Okay? Fíjense que acá tenemos una base de datos seleccionada, pero yo en mi query, indico que voy a utilizar la base de datos contact y voy a realizar una consulta, de ella, de esta base de datos. Ejecuto mi consulta y si se fijan, automáticamente se cambia la base de datos donde estoy, que quiero trabajar, y me muestra la consulta de la tabla que realicé. Otras de las maneras sería seleccionando qué base de datos quiero trabajar. Automáticamente desde la barra de herramientas. Vamos con las cláusulas. Vamos a utilizar, si queremos realizar una consulta y no conocemos los campos que necesito, podemos utilizar el comodín del asterisco para que me devuelva todos los campos pertenecientes a la tabla. ¿Ok? Si se fijan, acá me muestra todos los campos que pertenecen a la tabla cuentas por pagar. Otra manera sería, si conocemos los campos, colocamos la cláusula select e indicamos qué campo quiero que me muestre la consulta y la tabla que necesito. Acá en esta consulta únicamente me devuelve fecha de documento, documento, monto de impuestos, retención, base imponible y la descripción, porque es lo que le estoy indicando que me devuelva la consulta. Haré una pregunta. Dime. En esa consulta yo puedo consultar N cantidad de solicitudes del concepto que yo quiera buscar allí. O sea, yo estoy buscando específicamente documentos, montos, fecha, Sí. esos conceptos. Sí, si yo quiero agregar otro campo, otra columna, y la desconozco, puedo irme a la consulta general y número único. Voy a agregar número único. Indiferentemente donde lo quiera colocar, coloco el campo que necesito y vuelvo a ejecutar la consulta. Ok. Ahora ven, nos devuelve fecha y número único. Y el resto de los campos que necesito en la consulta. Bien. Acá en esta consulta tenemos un tope. Si yo quiero únicamente que me muestre 10 registros, coloco la palabra top y la cantidad de registros que necesito o que quiero ver. ¿Okay? Vamos con los operadores lógicos. Voy a comentar esto por acá porque quiero que vean algo. Yo tengo la consulta donde me devuelve un total de, si no me equivoco, 34.394 registros. Pero yo no quiero ver todos los registros, sino quiero colocar un filtro. Quiero colocar el filtro que el monto sea mayor a 0 y el monto sea mayor a 1000. Que se cumpla esas condiciones. Utilizo la cláusula where y coloco la condición o el filtro que necesito. Volvemos a ejecutar y vemos que ahora nos devuelve 3005 registros que cumplan con las condiciones que coloqué acá. ¿Hay alguna duda por el momento? Bueno. Ahora vamos con el operador lógico y.
Volvemos a comentar acá. Tengo mi consulta con mis 34,000 registros. Ahora quiero que me coloque el siguiente filtro. Que en la descripción esté la palabra acervinca, alirio pimentel y sermalite. Quiero excluir el resto de los registros. Únicamente necesito ver estos proveedores. Ejecuto mi consulta y únicamente me devuelven todo aquel que cumpla con la condición que coloqué acá. Acervinca, si vemos en la descripción, acervinca, alirio pimentel y sermalite. Operador lógico OR. En el operador lógico OR, como indicamos en el concepto, tiene que cumplirse al menos una de las condiciones. ¿Ok? Tengo todos mis registros, pero quiero que, ahora mi filtro, yo quiero que sea mayor a 100 o diferente de 0. Ejecutamos la consulta y vemos que me devuelve todo aquel que tenga diferente de 0 o que sea mayor a 100. Vamos con el siguiente operador. En este caso sería between. Me agrupa según lo que yo necesite en un periodo, o puede ser también en un rango de números, por ejemplo, del 1 al 10, que esté entre el 1 y el 10, que esté entre un rango de fecha específico. Esto se usa, cuando son fechas, se usa sobre todo para reportes. Esto sería buenísimo en las macros que nuestro compañero Samuel nos da, nos enseña. ¿Okay? Tenemos la consulta. ¿Okay? Pero ahora mi filtro sería donde la fecha esté dentro de este rango. Are, disculpa, tu micrófono se apagó. Ok, desde Are, tu micrófono se volvió a apagar. Hola. Ahora sí se escucha. Ok. Bueno, continuamos. ¿Desde dónde no me escucharon, por favor? Explicando ese query que tienes allí. Ok, el operador between. Ese, sí. Ok. Este operador se cumple cuando hay un rango entre un periodo de tiempo, entre un rango puede ser número, que esté entre el 1 al 10, por ejemplo. Como podemos observar, en la consulta general me muestra n cantidad de fechas, en este campo, en fecha E. Pero yo no quiero todos los registros, yo únicamente quiero un rango específico que es entre el 1 de enero del 2021 y el 31 de diciembre del 2022. Ejecuto mi consulta, ¿ok? Y me muestra todo aquel que cumpla la condición en el rango específico que le coloqué.
desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2022. Vamos con el siguiente. Operador lógico Group By y Order By. ¿Okay? En el operador lógico Group By tenemos acá dos consultas. ¿Por qué tenemos dos consultas? Porque quiero que se vea desde el principio. Si yo selecciono el código proveedor, el tipo de documento, el monto de la tabla cuentas por pagar y ordeno por código proveedor de manera ascendente, él me va a mostrar lo siguiente. Si pueden observar, vemos que dentro de la tabla dentro del campo código proveedor me devuelve muchas veces el código proveedor y también devuelve muchas veces el mismo tipo de documento, porque no estoy haciendo ningún filtro. ¿Okay? Ahora quiero que me devuelva por código de proveedor, agrupado por código proveedor y me agrupe por el tipo de documento un monto, un total, me realice una sumatoria. ¿Ok? Entonces, en ese caso voy a seleccionar el código proveedor, el tipo de documento, el tipo de cuentas por pagar y realizo una sumatoria del monto, que sería mi total. Ares, disculpa. Ares. Hola. ¿Quién está haciendo? Hola. Hola, Ares, te escucha. Puedes continuar. Ok, gracias. Tu orden, mi amor. Ok, continuamos. Ok, yo quiero agrupar por código de proveedor y por tipo de documento. Y me realizo una sumatoria, que sería mi total. Si yo ejecuto la consulta, se puede observar que me devuelve menos registros porque me está agrupando por código de proveedor y por tipo de documento y me está realizando una sumatoria según el tipo de documento, que es lo que yo necesito. ¿Okay? Vamos con el último ejemplo. Tenemos el operador lógico Group By y Having. Como vimos en el concepto, dijimos que Having es un filtro adicional para realizar un filtro adicional a un grupo ya específico, a una consulta ya específica con una agrupación. Es decir, vuelvo a mi ejemplo donde tengo agrupado por código proveedor y por tipo de documento y tengo una sumatoria. Pero tengo esa sumatoria, hay unas que me devuelven un 0 y no necesito ver quién tenga 0, sino quien tenga un monto, filtrar por un monto que sea mayor a 1000. Ejecutamos mi consulta y vemos que me devuelve según el código de proveedor, el tipo de documento y todo aquel que cumpla con el filtro o con la condición adicional que es que la sumatoria sea mayor a 1000. ¿Alguna pregunta? Sí, hay una pregunta de Pablo Sequera, que si me permites podría responderla yo, que cómo puedo exportar la información de un query. Hay diferentes maneras. La manera más fácil es utilizando esa herramienta que estoy usando Ares, que es SQL Server, Management Studio. Desde la parte de abajo, donde nosotros podemos ver todos los resultados, yo puedo presionar Control A, me va a seleccionar todo, hago Control C y eso lo pego en una hoja de Excel. Esa es la manera más fácil que hay.
Puedo copiar con el encabezado, como vemos acá, yo selecciono y puedo copiar con el encabezado o únicamente copiar todos los registros. La Si manera le más damos fácil clic que... derecho acá en la parte superior, podemos seleccionar todo, copiar y copiar con el encabezado. Incluso si hacemos este proceso, podemos ver que hay una opción hasta de imprimir. Pero la manera más fácil que tenemos de exportar información o el resultado de un query es esa. Si tienen alguna otra duda, pueden hacerla en la caja de chat. Pregunta René Marcado que para exportar a un formato definido, sea Excel o PDF, sí, sería como mencioné. Copiamos el resultado, lo pegamos en una hoja de Excel o podemos también hacer un uso de un macro o de una conexión a la base de datos desde Excel. Pero esa sí sería un poquito más larga, pero ya que asumiendo que tenemos ya el query, tenemos ya el resultado, podemos hacer eso. Seleccionamos todo, copiamos y pegamos. ¿Alguna otra duda? Claro, ese ejemplo que yo les mencioné es utilizando SQL Server Management Studio. Con otras herramientas es diferente. Pregunta Gabriela Mora para importar la tabla de productos. Me imagino que te refieres a exportar. No, ¿correcto? quiere importar. Ok. Importar una tabla. Pero eso no está dentro de del tema que estamos tratando, de los temas que estamos tratando hoy, que más adelante, poco a poco, vamos a ir avanzando. Estos son términos básicos sobre únicamente consultas, filtros y condiciones, pero sí hay maneras de importarlas. Sí hay maneras de importarlas. Poco a poco vamos a ir avanzando, como crear, importar una base de datos, importar únicamente registros, exportar únicamente los registros. Igualmente. René, disculpa, Samuel. Ah, El operador únicamente, o sea, puedo filtrar lo que yo necesito, y excluir todo aquello que no necesito. sí, lo que iba a mencionar es que el miércoles hicimos un webinar de macros, o sea, de cómo utilizarlas en Excel, cómo hacer una conexión desde Excel a SQL Server o a MySQL, también es posible. Y a pesar de que Excel es una herramienta excelente para ese proceso, si nosotros conocemos SQL, ese trabajo se va a hacer 5 veces más fácil y más rápido de hacer. Por lo que nosotros pudiéramos hacer el query, ya tenemos toda la información que necesitamos y después la importamos a Excel. Y no tendríamos que hacer ese proceso que nosotros hicimos en los otros webinars, que a pesar de que es sencillo, son varios pasos y varios clics en varias ventanas que hay que hacer. Hay una pregunta que dice si se puede importar de la misma manera con cortar y pegar. No, no es una pregunta, es un comentario que nos hace la Una señora Marta. afirmación. Ah, ok. Gracias, señora Marta. Igualmente, esto no va a ser lo último que vamos a ver de SQL. Con el tiempo vamos a ir viendo temas un poco más avanzados, así como estamos haciendo con las macros. Exactamente, como dice mi compañera Samuel, o sea, esto es únicamente la base o una breve introducción de lo que podemos ir avanzando con SQL. SQL es demasiado, o sea, es muy poderoso, es robusto, tiene muchísimas opciones que vamos a ir conociendo poco a poco. Sí, por ejemplo, en este webinar nos vimos cómo conectar los resultados de diferentes tablas, que eso se va a utilizar mucho
pero lo vamos a ver en un próximo webinar. Eso es lo que se llama un join. Eso va a ser muy importante de aprender, pero vamos a ir poco a poco.